Bienvenidos y bienvenidas todos a esta quinta Lightning Talk. Hoy estamos muy contentos de hablar un poco más sobre tecnología para la conservación de los océanos. Y como una breve introducción, esta serie de Lightning Talks México, impulsada por Huawei, suceden en el marco de la iniciativa AI for Climate, que es una iniciativa que busca explorar el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Brevemente me presento. Yo soy Mariana Ro y soy parte del equipo Futuro de la Tierra de Sea-Minds, que trabaja con la iniciativa AI for Climate. Y hoy estamos súper contentas de tener a Gemna Lini Morsaria Luna, de quien les voy a compartir una breve biografía para que la conozcan mejor antes de dejarle el espacio para la presentación. Gemna Lini es ecóloga marina especializada en aplicar enfoques de modelización al estudio y gestión de los recursos marinos y costeros, así como en el análisis de impactos antropogénicos, incluido el cambio climático. Tiene un doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde 2005 ha sido investigadora en Sede Intercultural, que es el Centro para el Estudio de Desiertos y Océanos. Actualmente también trabaja para Long Live the Kings. Entonces, esta es una breve biografía. Y antes de pasarte el micrófono, Gem, un breve recordatorio para la audiencia que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde estaremos moderando Regina y yo, que somos parte del equipo de Futuro de la Tierra. Entonces pueden dejar sus preguntas y nos ven desde Zoom. En la barra inferior de su pantalla hay una herramienta de Q&A donde pueden dejar sus comentarios y sus preguntas o usando la herramienta del chat. Y si nos están viendo desde Facebook, también estaremos leyendo ahí sus comentarios en vivo. Entonces, sin más, le dejo el micrófono a Gem. Nos da mucho Hola, gusto. gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla. Pues antes de empezar, quiero darles las gracias por conectarse y quiero reconocer que parte del trabajo que voy a describir toma lugar en las tierras ancestrales del grupo indígena Tohono O'odham en Sonora y que me encuentro actualmente en la tierra ancestral de los Corchocks en Long Island, Nueva York. Pues hoy les voy a platicar un poquito de las diferentes tecnologías que podemos utilizar para la conservación de los océanos, varios casos específicos para el Golfo de California y otros mares mexicanos. Pero todo lo que trabajamos se enfoca en la pesca. México es uno de los principales países pesqueros en el mundo. Ocupa el puesto 16 en todo el mundo en términos de producción total y es un importante exportador. Aunque la mayoría de las pesquerías se encuentran a máximo nivel sustentable o ya se encuentran en un estado de sobreexplotación. La mayor parte de la flota pesquera del país se concentra en el noroeste de México y la podemos separar en dos pesquerías, la pesquería industrial y la pesquería artesanal o de pequeña escala, aunque ese término de pequeña escala no refleja para nada su importancia, ¿sí? En el litoral, por ejemplo, del Pacífico, en el resto del país, la pesca artesanal emplea alrededor de 200,000 pescadores, que son más pescadores que la pesquería industrial, y tiene mayor valor económico y casi el mismo volumen de captura que la pesquería industrial, ¿no? Que pensamos en barcos grandes, como por ejemplo para sardín. Y pues la pesquería artesanal, la mayor parte de lo que produce es para el consumo humano directo. Entonces, juega un papel muy importante en la seguridad alimenticia. En el Golfo de California, que son muchos de los casos que voy a hablar, las pesquerías artesanales generan alrededor de 50,000 empleos y se llevan a cabo utilizando 25,000 alrededor de esas lanchas que ven en la pantalla, que se llaman pangas.
y utilizan una variedad de artes de pesca y se atrapan muchas especies, como pueden ver en estas imágenes. Pulpo, jaiba, diferentes tipos de pescados. Estas pesquerías se están viendo afectadas por el cambio climático, que es el resultado del aumento de las concentraciones de gases a efecto invernadero en la atmósfera. Esta acumulación está causando que los océanos se calienten y está llevando a una serie de efectos cascada, donde están cambiando todas las condiciones del océano. Cambios en el pH, haciendo el océano más ácido, cambios en las concentraciones de oxígeno, en la productividad primaria, que es todo lo que le da alimento a todas esas especies pesqueras, en los flujos tróficos, es decir, quién se está comiendo a quién, en la circulación del océano. Entonces, estos cambios están afectando a todas estas especies pesqueras y marinas porque está cambiando cómo llevan a cabo sus historias de vida, cómo crecen, cómo migran, cómo se distribuyen en el espacio. Entonces esperamos, diferentes estudios han encontrado que las pesquerías se van a ver afectadas en su biomasa, en su captura y en las ganancias que reciben. Esta gráfica que está aquí les muestra para diferentes pesquerías separadas por artesanal en el azul e industrial en el naranja y verde mixtas, que va a disminuir la captura, o es lo que se espera que en base a las proyecciones de condiciones futuras. Y esto va a aplicar a un gran número de pesquerías, no es nada más una pesquería la que se va a ver afectada. Nosotros utilizamos lo que se llama algoritmos de aprendizaje de máquinas o algoritmos de aprendizaje automático dentro de lo que engloba, de lo que todo el mundo conoce como la inteligencia artificial. Si quieren pensar, inteligencia artificial es cuando las computadoras están simulando los que nosotros conocemos normalmente como nuestras funciones cognitivas, mientras que el aprendizaje automático es la habilidad de las computadoras de realizar tareas sin instrucciones explícitas, en base a patrones o a la información que se encuentra en los datos que les demos. Y después hay una clase especial de aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático que se basa en un método llamado redes neuronales y es lo que se llama aprendizaje profundo. También nosotros utilizamos esas técnicas. Entonces, el aprendizaje de máquinas lo que nos permite es sintetizar la información para comprender mejor los sistemas ecológicos y poder realizar evaluaciones predictivas, predicciones de cómo va a cambiar un sistema en el futuro, en este caso orientado a la pesca. Y no importa que no conozcamos realmente las relaciones en las variables o qué está ocasionando estos fenómenos. ¿Sí? Les voy a hablar de 3 casos diferentes hoy. El primero se centra en cómo que analizamos las comunicaciones alrededor del cambio climático. Y la razón por la que esto es importante es porque las comunidades costeras juegan un papel importante, como ya dijimos en cuanto a la pesca, un papel importante social y económico. Entonces, cómo ellos comprenden o perciben el cambio climático va a influir en si ellos acepten las estrategias de manejo, si acepten que se implementen ciertas políticas públicas o cómo ellos respondan a todo esto que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Cómo ven y cómo conceptualizan el cambio climático. Entonces lo que hicimos es que analizamos los mensajes que reciben las comunidades costeras a través de los medios noticiosos, con el objetivo de avanzar en el entendimiento de cómo se pueden utilizar estas comunicaciones para avanzar estrategias de adaptación y para aumentar la capacidad científica para responder al cambio climático. Entonces lo que hicimos es que desarrollamos una base de todos los artículos que se publicaron en medios noticiosos en línea. Generalmente distinguimos entre cuáles estaban impresos y cuáles estaban en línea durante 2 años. Y después aplicamos una serie de análisis, incluyendo primero un análisis de sentimientos, nada más para entender si los artículos estaban definiendo como negativos o positivos. Y después llevamos un análisis donde ya aplicamos el algoritmo de aprendizaje automático
para hacer un modelado de los temas que se presentan en los textos. O sea, nosotros no los estamos clasificando, nosotros no le estamos diciendo a la computadora cuáles son esos temas, sino que la computadora está aprendiendo en base a los artículos y a la información que les damos y nos está dando un análisis. Y nos mostró que en general la discusión en cuanto a cambio climático es negativa, que sería algo que se entendería, y nos mostró los diferentes temas que se están utilizando a nivel nacional en cuanto a cambio climático en esas publicaciones y cuál es la frecuencia de esos temas. Y la idea de este análisis es que estos resultados nos pueden ayudar a informar esfuerzos de planificación que están considerando los impactos climáticos. Por ejemplo, pueden pensar en un área protegida o en algún otro manejador de recursos, puede pensar en cómo se tienen que enfocar su mensaje pensando que el resto del entorno lo que está presentando son estos ciertos temas, que en el caso de lo que encontramos es que muchos de esos temas se centran en cosas que están más allá de lo regional. Por ejemplo, los escenarios a nivel global o por ejemplo, el Acuerdo de París, cosas que son muy globales, en lugar de cosas más locales o regionales. El segundo ejemplo que les voy a comentar se basa en la idea de que cuando hay el cambio climático en los océanos, las especies pesqueras, los organismos que viven en el mar, ya no van a encontrar las mismas condiciones óptimas en respecto a su hábitat, lo que se conoce como su nicho ambiental, las condiciones óptimas en las que puede vivir esa especie. Y entonces se van a ver obligados a cambiar su distribución, a moverse más al norte, más al sur, o más profundo, o más somero, dependiendo de las condiciones y de sus capacidades. Y esto es muy importante porque puede resultar en extinciones y en contracciones de su distribución. Por ejemplo, como una manera de pensarlo es, por ejemplo, los pescadores en el norte de Sonora. Ellos están acostumbrados a pescar en una zona, es donde viven, donde conocen, donde les alcanza la gasolina para llegar. Pero las especies que están atrapando se pueden mover más al sur, más allá de donde ellos pueden alcanzar. Entonces, estos movimientos en distribución pueden tener repercusiones económicas muy importantes. También pueden cambiar las características del sistema marino en sí y los servicios ecosistémicos que provee. Entonces, lo que nosotros utilizamos son una serie de simulaciones para ayudarnos a entender a nivel global se generan unas simulaciones para entender cómo se van a dar esos cambios en el sistema marino, ¿sí? Tal vez ustedes han oído hablar del IPCC, que es un como consorcio global que está tratando de pensar, bueno, cómo se va a llevar los cambios en todo el mundo bajo el cambio climático. ¿Qué va a pasar? Entonces ellos han apoyado una serie de organizaciones en diferentes lugares del mundo que han generado una serie de modelos globales que nos dan proyecciones de cómo va a cambiar el mundo en un futuro, cómo van a cambiar las condiciones de temperatura, de oxígeno, y eso también aplica al mar. Entonces nosotros utilizamos esas proyecciones globales y decimos, bueno, ¿qué pasa en escala de los mares mexicanos? Y entonces podemos ya producir modelos lo que se llaman modelos de distribución de especies, que nos permiten ver cómo las diferentes especies comerciales tal vez varíen su distribución, para dónde se van a ir y en conjunto cuál puede ser el impacto para las especies, para las pesquerías y para las comunidades costeras. Entonces, esto es una sinopsis de cómo llevamos a cabo estos análisis. Primero tomamos información sobre la biodiversidad, sobre dónde se distribuyen las especies. Por ejemplo, lo pueden ver aquí en este diagrama en azul. Cada punto es un registro de ocurrencia de dónde se encontró una especie particular de pesquera. Segundo, se utiliza un modelo estadístico que estima la relación entre esa distribución en el espacio y las condiciones actuales. Y las condiciones actuales las obtenemos, por ejemplo, de los satélites. Por ejemplo, hay que estar midiendo la temperatura del mar desde el espacio.
Y entonces después utilizamos esas proyecciones globales que ya les comenté para utilizar el modelo que ya generamos y decir, bueno, bajo estas condiciones futuras, ¿cómo va a cambiar esta distribución? Y eso nos permite generar mapas a futuro de cómo esperamos que cambie la distribución de las especies. ¿Sí? Este es lo que se conoce como interpolación, que es una transferencia en el tiempo. También se puede hacer una transferencia en el espacio, pero nosotros estamos haciendo una transferencia en el tiempo de qué va a pasar en un futuro. Les voy a mostrar un ejemplo de unos resultados de un estudiante de doctorado que se acaba de titular hace un par de meses con el que estuve trabajando, donde él se enfocó en qué puede pasar con la sardina Monterrey, que es una especie pesquera muy importante. En este caso es una especie de pesquería industrial, no artesanal, bajo condiciones futuras de cambio climático, específicamente el calentamiento del océano. Sabemos, o las proyecciones nos dicen, que el océano se va a calentar entre 1 y 4 grados para el fines de siglo. Entonces, él corrió estos modelos de distribución y encontró que la sardina Monterrey va a tener una pérdida de hábitat. ¿Sí? También utilizó lo que ya había mencionado un poquito al principio de lo que se llama el aprendizaje profundo, estos métodos de aprendizaje automático que todavía son más complejos, que se llaman redes neuronales, para poder predecir en el futuro no solo el cambio de distribución, sino cómo va a cambiar la captura de la sardina, utilizando como base igual la captura histórica, cómo la captura histórica se relaciona a los cambios ambientales que sucedieron en el pasado y luego bajo proyecciones futuras, cómo esperamos que cambien esa captura histórica. Y encontró que espera que la captura de sardina disminuya hasta un 20% de acuerdo a ese en relación a un promedio anual histórico. ¿Sí? Y también que probablemente cuando se vea todo el conjunto de especies de sardina que se cultiva, que se captura, que va a cambiar la composición de todas esas especies. Entonces, esto señala a que es muy importante que las pesquerías y las personas que hacen el manejo pesquero, pues tomen en cuenta que la distribución actual de las flotas, la distribución actual de las pesquerías no va a ser la misma, ¿no? Sino que va a cambiar y pues se requiere ser responsivo y poder actuar, cambiar las políticas o el manejo en base a esos cambios, ¿no? Saber que van a cambiar, que no está estático. El tercer ejemplo del que les voy a platicar se centra en el uso de otros modelos, que son modelos ecosistémicos, que son modelos que simulan todo el sistema marino, desde la biogeoquímica, la circulación, las redes tróficas, el hábitat y las actividades humanas. En este caso les estoy presentando un ejemplo del Golfo de México. En este lugar tenemos un modelo ecosistémico que está construido bajo una infraestructura que se llama Atlantis. También manejamos un modelo similar para el Golfo de California. Y estos modelos nos ayudan, en este caso nos estuvieron ayudando a entender cuáles pueden ser los efectos ecosistémicos de los derrames petroleros. Si ustedes recuerdan, en el Golfo de México hace algunos años hubo un derrame de Exxon, el Deepwater Horizon, que derramó millones y millones de litros de petróleo. Y sabemos que los derrames de petróleo pueden alterar todo el sistema marino. Pueden afectar la pesca, reducir las probabilidades de empleo, reducir los ingresos. Y entonces estos modelos ecosistémicos completos nos pueden ayudar a simular cuáles son los efectos de un evento de mortalidad directa como un derrame de petróleo y ver cuáles son los efectos indirectos. Este modelo permite simular la bioacumulación incluso, cómo se van transfiriendo los compuestos de petróleo a través de la cadena trófica conforme por ejemplo, un pez se come un invertebrado que fue afectado por el petróleo, como ese pez es comido por otro pez y así. Y nos ayudan a simular la mortalidad o los efectos en la reproducción que pueden tener esas especies por el petróleo y también cuáles son los efectos en todas estas interacciones tróficas que vemos en un sistema marino. Entonces es importante
por eso, porque estos modelos se pueden utilizar para ver estos efectos, entender qué tan precisos son y cuáles son las fuentes de incertidumbre. Ningún modelo es perfecto. Los modeladores tenemos una frase de que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles, ¿no? Todo depende de las preguntas que les hagamos. Entonces es también muy importante entender los datos que están entrando al modelo, qué son las cosas que no sabemos y cómo esas cosas que no sabemos afectan los resultados y las conclusiones que estamos llevando a cabo de esos modelos. Entonces nosotros llevamos a cabo lo que se llama un análisis de incertidumbre. Ese análisis lo llevamos a cabo con este modelo ecosistémico, donde dijimos, bueno, pensamos en base a diferentes datos y diferentes estudios previos que la información en cuanto a las dietas, en cuanto a la cadena trófica de quién se come a quién en el modelo, va a afectar las conclusiones del modelo. Y sabemos que hay mucha variación en esa red trófica. Lo vemos en los datos de dieta. Pero ¿cómo poder investigar ese espacio de variabilidad? Porque el problema de estos modelos ecosistémicos es que son muy grandes, muy complejos y tardan mucho tiempo en correr. Las simulaciones duran días y días. Entonces lo que hicimos es que corrimos el modelo para 1000 simulaciones, ¿no? El modelo ecosistémico, y obtuvimos una distribución que se ven aquí en esta gráfica de cuál es la respuesta en este caso de biomasa durante el derrame pesquero simulado en el modelo para diferentes grupos. Y luego dijimos, ok, vamos a utilizar esos datos y se los metimos al algoritmo de aprendizaje automático. Y el algoritmo nos permitió crear una simulación del modelo. Es lo que se llama una emulación, una representación rápida de un modelo que corre muchísimo más rápido y nos permitió hacer 10,000 simulaciones, muchísimas más de las que jamás habíamos podido hacer, para poder entender mejor. Ahí sí, ya no estamos analizando una muestra de los datos que tenemos, analizamos todos los datos completos. Podemos hacer una representación completa y poder entender cómo varían esos datos, y eso los podemos ver aquí abajo, ¿no? Cuáles son los resultados que nos da la emulación. Y eso nos permite, afortunadamente, pues, tener una mejor idea de cómo los modelos son afectados por los datos que les estamos metiendo, ¿no? Y como les decía, esto es muy importante porque si estamos utilizando estos modelos para llevar a cabo conclusiones sobre cambio climático o sobre impactos o que están interactuando con el cambio climático, como los derrames petroleros, tenemos que entender cómo cambian cuál es el efecto de los diferentes datos que estamos utilizando. Entonces, esto es nada más para darles algunos ejemplos de cómo utilizamos la inteligencia artificial y específicamente el aprendizaje automático para el manejo de recursos. Toda esta información entra en diferentes vías y tratamos de llegar y trabajamos con manejadores de recursos para poder lograr un mejor aprovechamiento y que las comunidades pesqueras y los recursos pues pueda haber una mejor respuesta de adaptación a los cambios que va a haber por cambio climático y por impactos humanos asociados como la contaminación, derrames de petróleo, nutrientes, etc. Pues eso es todo. Muchas gracias y nada más quiero agradecer a todos nuestros colaboradores y financiadores. Particularmente quiero enfatizar el apoyo que nos han brindado el programa AI for Earth de Microsoft, que nos ha permitido, nos ha proveído de recursos computacionales en la nube para llevar a cabo todo el trabajo que he descrito aquí. Gracias. Muchas gracias, Gem, por esta presentación tan interesante. Felicidades, aquí ponen en los comentarios. Felicidades, Gem. Y podemos empezar con la sesión de preguntas, que ya tenemos una. Okay. Entonces, sí. Antonieta pregunta. Nos preguntan. Perdón. Sí. Vas, Mariana. No, adelante, Rex. Ok.
Nos preguntan con qué programas se pueden hacer estos modelos de distribución. Dicen que ya saben que se puede hacer con un sistema de información geográfica, INR, pero ¿existe uno que pueda correr mejor estos modelos de distribución de especies? Creo que estás en mute. Regina, no. Creo que sí. Sí, estás en mute. Ok. No sé si fue. No sé si fue conexión tuya o no sé. ¿Me trabé? Gem, ¿sí nos escuchas? Sí, perdón, es que para toda la audiencia, sí. sí, les decía a Mariana y a Regina que estoy junto a una estación de bomberos y me he tocado la suerte de que sonó justo antes de que empezáramos y ahorita volvió a sonar la alarma. Entonces, le puse en mute para que no tuvieran que escuchar la alarma de los bomberos. Gracias, Gem. Sí, nosotros utilizamos R, diferentes paquetes dentro de ese sistema de programación para generar los modelos de distribución. Otros de los científicos con los que colabora utilizan mucho Maxent, que es como un programa eh, contenido que lo puedes correr separado en Windows o en Linux, o lo puedes correr dentro de R. Entonces son como los dos paquetes generales. Ya los algoritmos específicos, Maxent en sí es un tipo de aprendizaje automático y yo manejo otros 5 diferentes algoritmos específicos. Ya. Muchas gracias, Gem. Me parece que tenemos otra pregunta igual de Antonieta. Nos dice, ¿los resultados de estos estudios se han compartido con las comunidades pesqueras? Pues estos estudios específicos que estoy mencionando los estamos terminando. No hemos llegado aún a la etapa de compartir la información, pero la organización con la que trabajo, CEDO Intercultural, una de sus fortalezas o sus capacidades es que trabaja muy en cercanía con las comunidades pesqueras y está en constante colaboración con cooperativas, con diferentes grupos pesqueros en diferentes procesos participativos. Entonces es una comunicación constante. Entonces, en cuanto tengamos los resultados, los vamos a presentar, ¿no? Pero todavía no estamos en la última etapa de esos proyectos. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Yo tengo una pregunta para ti. Nos llamó mucho la atención el proyecto en el que trabajas con Long Live the Kings. Quisiéramos saber si nos pudieras contar un poquito más de estos esfuerzos de conservación de biodiversidad que llevas a cabo allá. Si nos puedes platicar rapidito. Sí, pues lo que menciona Regina es una organización que se encarga, ese es el camión de bomberos. Es una organización que se encarga de la conservación y restauración de las poblaciones de salmón en Puget Sound, que es el fiordo, la bahía en la que se encuentra Seattle, que es donde resido. Y el proyecto que ellos acaba de terminar este verano, el proyecto, es que se llama estoy pensando como la mejor manera de traducir. El proyecto de sobrevivencia del salmón en el mar de Salish. El mar de Salish es el nombre que se le da ahora al estrecho de Georgia y a Puget Sound, el nombre combinado, es como el nombre ancestral que se le puede dar a esos dos mares. Y lo que han encontrado es que la sobrevivencia de los salmones son peces anádromos. Quiere decir que nacen en agua dulce, los alevines, los pececitos chiquitos, bajan por el río, entran al agua salada, pasan, dependiendo de la especie, entre 2 hasta 1 año ahí, y luego salen al mar. En el mar crecen, se engordan, crecen más, y luego regresan, pasan en la bahía, pasan un poquito de tiempo, y luego suben a los ríos y ahí desovan y mueren. Entonces tienen un ciclo de vida muy complejo, precisamente porque es un ciclo de vida tan complejo que implica 3 hábitats diferentes. Están expuestos a impactos antropogénicos y a cambios en esos 3 hábitats, esos 3 sistemas. Entonces lo que se dieron cuenta es que saliendo del río, cuando llegaban a esta bahía,
tenían una tasa de sobrevivencia muy baja, de mortalidad muy alta, y no se podían explicar qué era lo que estaba pasando. Entonces convinieron un grupo de investigación muy grande, binacional, porque son poblaciones que se mueven entre Canadá y Estados Unidos, para entender cuáles son las posibles causas de la mortalidad de estos salmones. Es algo que traen ya del que está pasando en el mar, y les afecta después de que ponen los huevos y nacen, o es algo que está específico a la bahía. Entonces, el grupo en el que yo participé, es que construimos este mismo tipo de modelo ecosistémico que les mostré el diagrama para el Golfo de México, construimos uno para la bahía de Puget Sound, para entender cuáles son los impactos ecosistémicos del salmón. Y lo que encontramos es que probablemente no es una sola cosa, ¿no? Sino es esto de los impactos acumulativos, de que empieza a cambiar tanto el sistema, en este caso, por ejemplo, por otros motivos, bajó el número de peces forrajeros de los que ellos se alimentan, hay contaminación, ha bajado el flujo de los ríos. Entonces son tantos los impactos que llega un momento en que las poblaciones no aguantan, ¿no? Simplemente no aguantan. Y creo que es emblemático de muchos de los sistemas marinos en los que está haciendo impacto el hombre, ¿no? Que son tantas cosas que los sistemas llegan a un punto de inflexión que cambian completamente. Ya, súper interesante. Justo hay una pregunta en fila que va un poco alineada con la última frase que comentaste, Gem. Y pregunta María Antonieta: me gustaría saber si hay alguna buena noticia en cuanto a las proyecciones hechas. Ya sé que estamos ante el cambio climático y el futuro se ve un poco negro. María Antonieta, no te recomiendo que leas el periódico, por favor. Sí, creo que ya, sí, no quiero ser negativa, pero creo que lo que sí estamos viendo es que, pues, que no hay mucho de positivo en las proyecciones de cambio climático, ¿no? Y ahorita el panel de expertos internacionales del que referí, el IPCC, precisamente se están reuniendo esta semana en miras de hacer el análisis de todas estas nuevas proyecciones y generar un reporte que va a salir el año pasado, ¿no? Digo, el año próximo, el año próximo. Y pues ahí ellos nos van a resumir bien exactamente qué es lo que ven en esas proyecciones, pero pues el cambio climático está aquí, ya no es el futuro, ¿no? Y lo podemos ver en qué tan temprano se presentaron huracanes en el Pacífico, qué tan temprano se presentaron huracanes en el Golfo de México, en las ondas cálidas, en las tormentas mucho más frecuentes y fuera de tiempo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Creo que ya estamos en que tenemos que ver mitigación por un lado, cómo podemos tratar de reducir o de capturar parte del carbono que ya está liberado, pero tenemos que tener estrategias de adaptación, porque no estamos viendo a un futuro, estamos viendo ahorita en el presente. Así que, claro, justo los casos que presentas, pues al final son partes de respuestas y acciones que con apoyo de nuevas herramientas, pues tratan de actuar ya a lo que está sucediendo con cambio climático, ¿no? Tenemos otra pregunta de Israel Cortés que dice: ¿cómo comparten estos hallazgos con las autoridades pesqueras? ¿Algún ejemplo de cambio en la política pesquera? Sí, estamos trabajando con diferentes instancias y creo que el mensaje más importante es que México tiene una legislación muy completa en cuanto a recursos pesqueros y acuícolas, pero es importante que la implementación y la manera como se hagan cambios a esa legislación pues sea un poquito más flexible, más rápida, porque estos cambios no se van a dar en 10 años o en 5 años, ¿no? Tiene que haber una capacidad de respuesta. Por ejemplo, yo ahorita estoy participando en un foro en colaboración con el Instituto Nacional de la Pesca, enfocado específicamente en este caso a acuacultura, donde ellos están muy interesados en entender cómo el cambio climático va a afectar a las actividades acuícolas, pensando en un futuro, si quieres poner nuevas granjas acuícolas, ¿dónde las debes de poner? ¿Cuáles son los sitios que son
adecuados en cuanto a los efectos del cambio climático, pero también pensando en cuáles son las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad, las poblaciones humanas, cuáles van a ser más vulnerables al cambio climático y dónde se deben de situar estos proyectos pesqueros. Entonces es un proyecto ahorita que estamos trabajando. Entonces las autoridades sí reconocen que esto es algo importante y están trabajando activamente, ¿no? Gracias. Y tenemos otra pregunta de Jaime. ¿Cuál ha sido el mayor reto respecto a la calidad de la información para integrar a los modelos? Pues no sé si es, creo que son como dos cosas. Uno es la calidad de la información. Por ejemplo, en el caso de los modelos que les mostré, donde se proyecta la captura a un futuro, ahí sí, por ejemplo, muchas veces los datos que se tienen de captura pesquera no están bien capturados o es muy difícil obtenerlos o tarda mucho el que se puedan obtener en el detalle de las autoridades. O no hay la disponibilidad de datos, por ejemplo, en los casos de ocurrencia, pues hay muchas especies pesqueras para las que simplemente no tenemos suficientes datos para generar esos modelos. Porque los datos los datos que toman los pescadores en el momento en que están pescando realmente no se registran en muchos casos. Y por ejemplo, eso es algo que CEDO ha tratado de hacer en la zona donde trabaja con las comunidades pesqueras en el norte de Sonora, es que, por ejemplo, los pescadores registren en qué lugar están pescando y qué especie están sacando en cada lugar, porque esa información es muy importante a la hora de que se hacen este tipo de modelos. Muchos de los datos que están en los registros oficiales, pues dice, se sacó tal especie, jurel del Golfo de California, sí, pero el Golfo de California es muy grande. Exactamente de dónde les sacaron, quién sabe. Entonces eso no nos permite a veces hacer los análisis que necesitamos porque no existen los datos. Okay. Y justo, ¿cuáles crees o cuáles son las acciones más a corto plazo que tú encuentras para mejorar ese acceso a los datos? Como en un mundo ideal, ¿cómo tendrían que estar los datos o cuáles serían pasos siguientes para que a ustedes les facilite esa recolección y sí poder utilizarlos? Pues necesitamos mejores sistemas de datos abiertos. Desde la administración pasada, por ejemplo, ya se había creado un portal abierto donde se habían empezado a vertir muchos de los datos que tiene el gobierno en cuanto a diferentes tipos de información, ¿no? Por ejemplo, en este caso, información pesquera, información de recursos naturales, y hay que avanzar en eso, ¿no? Porque es, ahorita, por ejemplo, si yo quiero obtener datos detallados de captura de especies o de dónde se encuentran, dónde se pescan ciertas cosas, tienes que llegar al nivel de hacer un requerimiento de acceso a la información, ¿no? Que es un proceso como que más complicado y hay que se supone que los datos están disponibles, pero pues es un proceso muy largo. Entonces yo creo que si pudiéramos tener portales de datos abiertos donde digas, aquí están los datos, aquí está la información en tiempo real, esto es lo que se pescó en el país, en todos los diferentes lugares, es lo que se declaró el mes pasado, eso sería increíble, ¿no? Okay. Y tenemos una pregunta más de Antonieta. Solamente que veo congelada a Gem, no sé si Yo sí la sigue veo por bien, ahí. Mariana, a lo mejor es Ok, tu soy yo. conexión. Gracias. Bueno, entonces tenemos una pregunta de Antonieta. ¿Han trabajado con datos relacionados a pesca ilegal y sus impactos? ¿Consideras que hay alguna forma en la que la IA nos pueda ayudar a monitorear estos actos? Sí, nuestra organización ha trabajado con pesca, no tanto pesca, sí pesca ilegal, pero también pesca incidental. Muchas veces, por ejemplo, la captura de tortugas es ilegal, ¿no? Pero no es que los pescadores estén a propósito sacando la tortuga, sino que las tortugas se atoran en las mismas redes en las que están sacando sus especies objetivo, las especies que sí quieren sacar. Entonces, por ejemplo, ay, perdón, voy a estornudar. Ah, las Salud. especies objetivo
un trabajo en el que CEDO estuvo trabajando es en la costa de Baja California, donde estaban monitoreando una de las pesquerías para ver cuántas tortugas extraían y en qué momento y junto con cuáles eran las otras especies asociadas, con la idea de certificar la pesquería para que pudieran seguir exportando ese pescado a Estados Unidos, donde les exigen que la pesquería cumpla con las reglas de eliminación de pesca incidental que tiene Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ahí es un lugar donde la inteligencia artificial realmente puede ayudar, porque se pueden hacer identificación automática, que creo que se presentaron un par de ejemplos la semana pasada en este foro, donde pueden identificar cuál es tortuga, sin que alguien tenga que estar viendo 600 horas de video que se capturó durante las actividades pesqueras. Entonces puede hacer una identificación rápida para entender dónde en qué momentos y cuántas tortugas se están capturando, y también se pueden utilizar los mismos modelos de aprendizaje automático para hacer una relación de dónde están las tortugas, cuáles son los parámetros del mar, por ejemplo, la temperatura o diferentes otros parámetros satelitales, y hacer modelos predictivos y decirles a los pescadores en tiempo real, no pesques aquí, porque probablemente encuentres y atrapes tortugas, porque aquí es donde se encuentran las tortugas. Vete a otro lado. Y en California hay un sistema así, ya implementado, en relación a ballenas, donde le da una probabilidad unos mapas de probabilidad a los pescadores para que ellos sepan qué zonas evitar, donde es probable que encontraran ballenas, para evitar que vayan a chocar o que se les atoren a las redes. Entonces pueden implementar sistemas así. Muchísimas gracias, Gem. Bueno, por cuestión de tiempo, ya es tiempo de cerrar la sesión, pero muchísimas gracias por la presentación, estuvo increíble. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias. Y muchas gracias a todos y todas las que se conectaron, tanto por Zoom como por Facebook. Les recordamos que esta serie seguirá hasta el jueves 5 de agosto a las 5 p.m. Central Time. Entonces los esperamos. Muchas gracias, Gem. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, qué interesante.